leímos la semana pasada. Así que vamos a leer ese capítulo y siempre les repito, ponga atención a los temas que contiene este capítulo. Hoy vamos a analizar un segundo tema dentro del capítulo, San Juan 17. Libro de San Juan, capítulo 17, versos 14 al 23. Yo les he dado a conocer, les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Muy bien, gracias hermanos. Esta porción que hemos leído es la última oración que el Señor Jesucristo hace antes de llegar al Getsemaní. Y es una oración en que Él comienza diciéndole a Dios que ha terminado la obra que Dios le había asignado, que quería que Dios le volviera aquella gloria que había tenido antes que el mundo fuese, y luego procede a orar por los 12 apóstoles. Y los versículos 14 a 19 menciona 4 veces la Biblia. Yo les he dado tu palabra a ellos, indicándonos eso, que la base de la iglesia que surgiría cuando ellos salieran a predicar era la palabra de Dios. Así que Dios, el Señor le enfatizó al Padre en su oración, que era el deseo de su corazón, en la formación de la iglesia, que estuviera establecida sobre las Escrituras. Y 4 veces le hace énfasis: yo les he dado tu palabra. Ahora, partiendo del versículo 19, versículo 20 al 23, cambia de tema y le dice en la oración al Padre que los que han de creer por la palabra de los apóstoles, que ellos predicarían, el ministerio que ellos tendrían a nivel mundial, por supuesto, que ha llegado hasta nosotros, el Señor comenzó a orar por esos que se convertirían con el ministerio que ellos llevarían adelante. Y por supuesto, ahí estamos nosotros en ese grupo que es por el cual el Señor oró, que se convertirían por el ministerio de los apóstoles. Pero en estos versículos del 20 al 23, el Señor menciona una palabra 5 veces, que es la palabra uno, para que sean uno, perfectos en unidad. 5 veces menciona esa palabra ahí. Y es interesante que él lo que está diciendo es que el ministerio de los apóstoles con la palabra, él quiere que produzca en el mundo, entre los creyentes que se convertirían en el mundo, una unidad tan perfecta como la unidad de la Trinidad, para que sean uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ellos.
Es decir, que la misma unidad que hay en la Trinidad, el Señor pidió a su Padre que quería que esa unidad fuera la unidad de la iglesia. Y eso es importante, no se habla mucho de eso, pero eso es importantísimo porque Él sabe por qué y para qué está pidiendo que la iglesia sea unida de esa manera. 5 veces menciona en esos versículos la palabra unidad. Padre, yo quiero que ellos sean uno, que los que crean en ellos, los apóstoles, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean perfectos en unidad. Una lección que le pasamos por encima, pero primeramente tenemos que tomar en consideración que es el deseo del Señor. En segundo lugar, que es el propósito del Señor, que la iglesia sea unida como es la Trinidad unida. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué dice el versículo 23? Léame ese versículo, hermano. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Muy bien, ahí está el propósito de la unidad. El propósito de la unidad es para que el mundo crea, para que el mundo vea la unidad de la iglesia y crea que Dios envió a Jesucristo. Ese mensaje que le comunica el cristiano en su unidad con los demás cristianos, esa unidad es el mensaje más potente que se le comunica al mundo. ¿Por qué razón la predicación del Evangelio no está produciendo efecto dentro de los que no son cristianos? Porque es una predicación que no está respaldada por la unidad de la iglesia. Entonces, ese mensaje pierde fuerza cuando no tiene ese respaldo. Que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ellos, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Es decir, el mundo quiere ver más que oír. Quiere ver más que oír. Las palabras se las lleva el viento, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Y un mensaje respaldado por una unidad sólida del cristianismo va a convencer el mundo de pecado y de que Cristo vino al mundo. Antes de salir esta mañana, estaba oyendo en la radio ahí, y el que estaba hablando dice que Mahatma Gandhi, aquel gran líder de la India, dijo: si los creyentes obedecieran los mandamientos de Jesucristo, dijo él, la India ya se hubiera convertido. Me llamó la atención ese pensamiento. Si los creyentes cumpliéramos los mandamientos de Jesucristo, la India ya se hubiera convertido. Ahí está el gran problema, hermanos. Necesitamos aprender esto, la predicación de la palabra de Dios respaldada por una unidad de la iglesia. Y esa unidad no es reunión. Reunión es una cosa y unidad es otra cosa. Vamos a leer en Efesios capítulo 4, del 1 al 6, para que nos hable aquí sobre la unidad. Efesios 4, 1 a 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación.
un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien, ahí tenemos ahora lo que significa la unidad del Espíritu. Son 7 eslabones, si usted lo cuenta, 7 eslabones que hay que forman este círculo, que es la unidad del Espíritu, que el Espíritu ha producido en el creyente. No es que no existe, no existe ya la unidad del Espíritu, la unidad por la que Cristo oró. Existe ya, lo que pasa que la ignoramos. Actuamos como si no existiera, pero ya existe. Dice ahí que la unidad del Espíritu está compuesta por esos 7 eslabones. Dice, léame los eslabones, ¿cuáles son? Una fe, ¿qué dice? Un Señor. Un Señor, parece ahí. Un Señor. Solamente tenemos en la iglesia el Señor Jesucristo. No hay otros señores. Eso es lo que tenemos toda la iglesia. Déjeme explicarle algo ahí. ¿Qué significa la iglesia? Uno de los grandes errores que hay hoy en día en las iglesias es enseñar como si esa fuera la única iglesia. Y eso no es así, es un error. El Señor Jesucristo dijo que Él venía a edificar la iglesia, no las iglesias. La iglesia. ¿Cuál es esa iglesia? Esa iglesia está compuesta por todos los creyentes en el Señor Jesucristo que están dentro de las iglesias locales. Eso no quiere decir la totalidad. Dentro de cada iglesia hay creyentes en Jesucristo que ellos forman esa única iglesia que el Señor vino a edificar. El Señor de esa iglesia. Dice aquí un Señor. ¿Cuál es el otro eslabón? Una fe. Ok, una fe. Ahí tenemos que aprender a utilizar la gramática. Ahí la palabra fe no significa confianza en Dios ni en Jesucristo. La palabra fe ahí es doctrina, una sola doctrina. Tenemos que aprender eso. Es que es el segundo eslabón. Síganme leyendo. Un bautismo. Un bautismo. Aquí hay entre los teólogos una diferencia. Un bautismo no es del agua. Es el bautismo del Espíritu Santo cuando toma al creyente en el momento de la conversión y lo coloca dentro del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. No es movimiento ni brincadera, nada de eso. Es una acción que se cree por fe, pero no se siente. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo, en el momento que el creyente acepta la obra de la redención, el Espíritu Santo lo coloca dentro de la iglesia del cuerpo de Jesucristo. Síganme. Un Dios y Padre de todos. Ok, un Dios y Padre que conecta estos 7 eslabones. El Dios y Padre de todos conecta estos 7 eslabones, que es la unidad que produce el Espíritu. ¿Y qué es lo que dice? Que guardando la unidad del Espíritu. ¿Cómo se guarda la unidad del Espíritu? Léame los primeros versículos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Hasta ahí tenemos. Sí, hasta ahí tenemos cómo se demuestra. Guardar no quiere decir que la ponga en la gavetita del cuarto que hay allí, la mesita de noche, ni que la eche en un bolso, ni que la ponga en una caja. No, la unidad del Espíritu, ¿cómo la guardamos? La demostramos que existe, la demostramos en nuestra manera de vivir, andando entre vosotros con toda mansedumbre y amor y soportando con paciencia. Estamos demostrando la unidad del Espíritu en
nuestras vidas. Entonces el mundo será impactado con esa unidad, dijo el Señor Jesucristo, y va a creer que Dios envió a Jesucristo. Tengo un cuadro que nos muestra esa realidad. Los Hechos capítulo 2, versículos 42 a 47. Hechos 2, 42 a 47. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien, ahí tenemos ahora el ejercicio de la primera iglesia en Jerusalén. Perseveraban en la palabra, en la comunión uno con otro, en la adoración y en las oraciones, y compartían uno con el otro, invitándose a las casas y compartiendo con lo que tenían. Y esa manifestación de unidad que había en este pueblo, que ellos lo demostraban con su manera de vivir al pueblo, termina diciendo que el Señor añadía cada día a la iglesia los que se salvaban. Mire que no dice que ellos predicaban, dice que ellos vivían, mostraban la unidad que había en ellos al pueblo, y muchas personas del pueblo tenían temor, se asustaba viendo la manera de vivir de estos hermanos, y entonces se preocupaban y creían en el Señor Jesucristo. Por eso fue que el Señor oró y la iglesia lo demostró, que sí es posible impactar el mundo viviendo de una manera unida, como el Señor Jesucristo oró para que se lograra ese propósito. Así que vemos que sí se logró eso, y la iglesia alcanzó ese propósito del Señor Jesucristo, y el mundo era impactado por ese testimonio. De manera que en la porción del capítulo 17 de Juan vimos que la base central, la fuerza de la iglesia, descansa sobre la palabra. Y una vez que la iglesia crece en la palabra, entonces se produce esa unidad. En la medida que vamos aprendiendo nos damos cuenta, no es que comienza a funcionar, no, es que existe y la vamos conociendo, y entonces el ejercitarnos en esa medida, en esa meta, vamos a ir impactando al mundo. Ahora bien, esa unidad que existe en la iglesia, existe y es puesta por el Espíritu Santo. Esa unidad, que la meta es la unidad de la Trinidad. Al nosotros desconocerla, cometemos errores, porque no la conocemos, no pensamos en esa unidad, no pensamos en el significado, en el valor que tiene esa unidad, y al no saber eso, cometemos errores graves, porque son errores contra la voluntad del Señor en esa oración que hizo, contra la voluntad del Señor en esa oración que hizo. Yo quiero, para terminar, leer una porción que me es muy especial, que está en el capítulo 12 de Mateo. El hermano me va a leer esa porción y luego le voy a decir algo sobre ella. Mateo capítulo 12, versos 46 a 50. Mientras
él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Muy bien, hasta ahí la lectura. Déjenme decir, hermanos, el tiempo que yo tengo leyendo la Biblia, que no son 2 días, siempre le pasé por encima a esa porción y sus paralelas que están en Marcos y Lucas, y no me decía muchas cosas, y no he oído nunca hablar sobre esa porción. ¿Qué pasó ahí? Que el Señor Jesucristo les dijo que su madre y sus hermanos eran los que hacen la voluntad de mi Padre. Pues pensando en este mensaje, esta semana, me vino a la mente esa porción. Y casualmente ayer, meditando en eso, aprendí lo que significa esa porción. Y luego el hermano la chequeó en comentarios y exactamente como lo vi, lo aprendí, es exactamente de esa manera. Voy a explicarlo. Allí está el Señor Jesucristo con sus discípulos y se aparece por allí la madre y sus hermanos que quieren hablar con él. Alguien viene y le dice al Señor, mira, allí está tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. El Señor Jesucristo le contesta, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dice que señalando a los apóstoles, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi madre y mis hermanos. Muy bien, uno lo mira ahí y ya le pasó por encima. Bien, primeramente, el Señor Jesucristo no está despreciando la relación sanguínea con su madre y sus hermanos. No la está despreciando. Sencillamente, Él aprovecha esta idea que le trajo este hombre, de que su madre quería hablar con él, una relación natural, madre, hija y hermanos. Esa relación natural es correcta, tiene su valor y el Señor no la menospreció. Él lo que utilizó fue tomar esa relación natural y partiendo de ahí establecer el significado de la relación sobrenatural entre él y sus hermanos. No desprecia la primera relación, pero está enfatizando el valor de la segunda relación espiritual sobrenatural entre él y sus hermanos. Y en ese sentido dijo, estos son mis hermanos los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, que él presentó la idea superior, la idea suprema de la relación entre los creyentes y el Señor Jesucristo, sin tener que menospreciar la natural. Presentó esa. ¿Cuál es esa unión? Según dice el diccionario, la palabra ahí es supremacía, es decir, lo más alto que se puede llegar. La unión entre Cristo y los creyentes y entre los creyentes es tan alta que llega a la unión de la Trinidad. Y eso fue lo que el Señor quiso establecer ahí. La altura, la supremacía, el valor, el significado de la unidad cristiana. Es superior 1000 veces a la unidad natural y sanguínea entre las familias. El martes pasado un hermano me hizo una pregunta sobre ese texto y ahí fue que comencé a estudiarlo. Y cuando yo le di una idea, no completa porque no la había estudiado, él abrió la boca, lo que yo le estoy diciendo. Pues es más que lo que yo le dije. La unidad entre los creyentes es comparable a la unidad
entre la Trinidad. El Señor dijo para que sean uno como igual, parecido a la unión entre el Padre y el Hijo. Y eso tiene significado, hermanos. Si conocemos esa unidad, el significado de ella, cometeremos menos errores. Por ejemplo, en la unidad sanguínea, tenía mis padres, mis hermanos y todas esas cosas tienen valor. Y quizás en otra persona, en otro grupo está la abuelita que quieren mucho, y la mamá que son locos con ella, y la madre con los hijos, y está esa unidad estrecha, sanguínea. Ahora, cuando la comparamos con la unidad espiritual del creyente, esa sanguínea es 1000 veces inferior. Esa sanguínea es temporal. Mi abuelita me quiere mucho hoy, pero si no se convierte, ella va para el infierno y yo voy para el cielo. Mi padre me quiere hoy, pero si él se murió sin Jesucristo, ya nuestra relación terminó. Pero en el cielo, hermano, estaremos todos unidos como el Señor oró, vamos a estar allá. ¿Y sabe quién va a estar allá? Ese hermano que usted no quiere ver, que usted no saluda, que usted rechaza, ese va a estar allá. Y vamos a estar allá por la eternidad con ese. Y yo no sé si el Señor le cogería con ponérselo de vecino a usted. Yo no lo dudo, ponérselo al lado a usted. Estaba recordando que en Santo Domingo, ya eso no se usa mucho, pero antes los hombres fumaban tabaco, ¿se acuerdan? Unos cigarros largos. Y decían a veces cuando pasaba algo, ese te lo chupa tú de cabo a rabo, quiere decir de punta a punta. Así en el cielo, esos hermanos que rechazamos aquí, no lo tendremos que fumar de cabo a rabo en el cielo. Esa es la unidad. Así que tenemos que pensar en esto. La unidad sanguínea termina. Y ese familiar que amamos tanto, que queremos tanto, si no se convierte, terminará en el infierno. Pero nosotros, por la gracia de Dios, estaremos por la eternidad en el cielo, unidos para siempre en la presencia del Señor. Y mirando la gloria del cielo, mirando las glorias del cielo, la unidad por la que el Señor oró, es una unidad 1000 veces superior a la unidad sanguínea de nosotros. Dice el doctor Francisco La Cueva, a ese hermano, uno de los mejores teólogos, si no se considera el mejor, él estuvo aquí una vez. Dice él, cuando un hermano rechaza a otro hermano, está rechazando al Señor Jesucristo, porque el Señor vive en ese hermano. Si usted rechaza a ese hermano, estamos rechazando al Señor Jesucristo. Y el culpable no es el que es rechazado, el culpable es el que rechaza. Ese es el culpable. Así dice Francisco La Cueva, el mejor teólogo español y de nuestras iglesias en España. Así que tenemos que tener mucho cuidado y conocer con profundidad cuál es nuestra relación, no solamente con el Señor, sino con nuestros hermanos. Allá usted va a tener que soportarme por la eternidad. Lo feo que soy y lo que sea, me va a tener que soportar. Pero esa es la verdad de la palabra de Dios. Si el Señor lo permite, el domingo yo voy a tocar el tercer tema en ese capítulo que tiene que ver con el destino de la iglesia. Primer tema que vimos la semana pasada, el poder de la iglesia, la palabra de Dios. Segundo tema que es la unidad de la iglesia. Y el domingo que viene vamos a ver, si el Señor lo permite, el destino de la iglesia. Así que es importante, hermanos, que pensemos en esto y especialmente al comenzar este nuevo año. Pensemos en lo que somos. Y el mundo necesita ver esta unidad entre nosotros. Necesita verla. Si no la dejamos ver, si no la mostramos en nuestra manera de vivir, le estamos haciendo daño al mundo. Lo estamos empujando al infierno.
Ellos necesitan ver en nosotros la unidad del Espíritu y ellos entonces van a creer que Dios envió a Jesucristo. De manera que más que un mensaje, el mundo quiere ver realmente lo que ese mensaje produce en la vida de una persona. Vamos a mostrarle a ellos lo que puede hacer el Evangelio que nosotros hemos creído y que nos ha unido en la persona del Señor Jesucristo. De manera que es importante que pensemos en esto. El Señor oró al Padre para que sean uno, así como tú y yo somos uno, que también ellos sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. De manera que una imagen, una fotografía vale más que 1000 palabras. Muchos mensajes sin respaldo de una unidad espiritual no tiene poder. Pero podemos nosotros tomar en consideración el año que estamos comenzando y pedirle al Señor que nos ayude a entender lo que somos en Cristo. Estamos unidos porque eso lo produjo el Espíritu Santo el día que nos convertimos, pero no estamos al tanto de lo que esto significa. Y estamos actuando como si eso no existiera. Y entonces cometemos errores actuando de esa manera. Pero si entendemos nuestra relación, no solamente con el Señor, sino con nuestros hermanos, estaremos en mejor disposición de obedecer la palabra de Dios, los mandamientos del Señor. Como repito lo que dijo Mahatma Gandhi, si los creyentes obedeciéramos la palabra de Dios, en el caso de la India, él dijo, la India ya fuera cristiana. ¿Cuántas personas se convertirían mirando nuestra actitud, nuestras vidas en armonía los unos con los otros y con el Señor? Así que dejamos este mensaje, hermanos, como primero del año y que sea para beneficio de nuestras vidas espirituales y para ver contestada la oración que el Señor le hizo a su Padre. Está hecha la unidad, lo que no está demostrada al mundo en nuestras vidas. Y esa responsabilidad es de nosotros. El apóstol Pablo estaba preocupado en la cárcel porque los hermanos afuera debieran de andar, como dice la porción ahí, en amor, en armonía, soportándose de tal manera que el mundo vea la diferencia de la vida cristiana y de una vida que no sea cristiana. Y eso le atraiga a ellos a buscar su salvación en la persona de Jesucristo. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, porque la Biblia tiene mensajes claros, precisos para nuestras vidas espirituales, mensajes que reflejan tu voluntad para nosotros. Ayúdanos no solamente a entenderlos, Señor, sino también a obedecerlos. Importante obedecer, que es una manera correcta de asimilar tu palabra, que tú has puesto en nuestras manos con ese propósito. Ayúdanos a entender esta posición que tenemos, no solamente contigo, sino los unos con los otros. La unidad perfecta creada por el Espíritu Santo entre los creyentes y entre los creyentes y la Trinidad. Ayúdanos a entender la profundidad de este pensamiento que tu palabra nos revela, Señor, y que podamos comenzar a examinarnos y a tratar de vivir como la voluntad tuya nos los revela en su palabra. Te damos gracias por la reunión esta mañana, por el tiempo que hemos pasado juntos, lo que hemos hecho, Señor, en el nombre de Jesucristo.